Imagen que estamos recibiendo en directo desde Barcelona, donde toda la ciudad, desde luego, está pendiente de ese desahucio que se ejecutaría pues en cuestión de media hora. La verdad que qué bueno que estemos hablando de esto. En efecto, es un símbolo de algo que está ocurriendo en general, no solamente en Barcelona. Esta misma semana estábamos cubriéndolo, de hecho, en Canal Red, el desalojo que quisieron hacer contra Antigua Massana. Ha habido detenidos, ha habido heridos y, de hecho, 10.000 personas en la tarde se manifestaron justo en contra de ese desalojo. Es importante hablar de todo eso. La semana pasada desahuciaron a Mariano en Vallecas. No estamos hablando de una excepción, pero me parece muy bien que se hable de este símbolo. Ahora bien, si queremos hablar de lo que está ocurriendo con Casa Úrsula, tenemos que hablar de Lioness Inversiones SL, es decir, tenemos que hablar de Albert Oller Bartolomé. Está muy bien hablar de quienes resisten, porque son la esperanza, pero tenemos que hablar de quienes están forzando que existe esa resistencia, es decir, de quienes están vulnerando un derecho para ganarse ese dinero, porque triplican ese precio de alquileres, como bien apuntaba Silvia y como bien se ha señalado aquí, pero no solo se triplica para triplicar y molestar a los vecinos. Lo que está ocurriendo en Casa Úrsula es lo que está ocurriendo en diferentes ciudades. Se está expulsando a los vecinos del centro para privilegiar los pisos turísticos y lucrarse con un derecho que es el derecho a la vivienda. Hoy estamos todos con Josep, pero no solamente es Josep, insisto, y por tanto hay que hablar de quienes están generando esto. Albert Oller Bartolomé. Hay que decir sus nombres y hay que nombrar también a estos fondos buitre como Lioness Inversiones SL, porque de lo contrario estaremos poniendo el foco, como debe ser también, en quienes sufren y resisten, pero sobre todo hay que hablar de aquellos que deberían tener claramente una presión social y también una presión mediática por estar lucrándose con el derecho a la vivienda. Claro, lo que está claro es que estamos viendo el ejemplo de cómo se van subiendo poco a poco los precios. Es decir, si de 700 pasa a 2.200, claro, el casero que tenga un edificio al lado dirá, oiga, yo también lo voy a subir. Claro, y es que al final lo que se genera es un burbujón del alquiler que uno no sabe cómo ha empezado, o si se sabe, pero en fin, pero al final solo hace acumular y acumular el precio de la mensualidad. Pablo. Sí, pero el precio viene regulado por la ley de la oferta y la demanda. Y al final el precio sube porque la oferta de pisos que hay en Barcelona, pero en muchas grandes ciudades, no solamente de España, sino también europeas, se va reduciendo. Y yo creo que hay que poner el foco en la principal causa, porque este problema es bastante más complejo. Hay muchos asuntos que interfieren, pero para mí el más delicado, el que más está perjudicando es el de la vivienda turística. La aparición de vivienda turística de forma masiva en las grandes ciudades es la que provoca que evidentemente salga más rentable alquilar una semana o un fin de semana una casa que alquilarlo un mes a una persona que reside ahí, porque en pocos días te sacas más, porque si lo alquilas varias veces, pocos días al mes, varios fines de semana, simplemente ya puedes estar duplicando o triplicando. Y cuando hablamos de ese precio que paga Josep de 700 y que va a pasar a 2.500, no es porque le quieran subir el alquiler, es porque quien ha comprado esa vivienda le quiere sacar el máximo rendimiento, y entonces se da cuenta de que para alquilarlo mensualmente de forma estable una persona necesita pagar eso, porque simplemente en 2 o 3 alquileres temporales turísticos pues le va a sacar el mismo rendimiento. Pero le está para mí, el alquiler. Pero es que es un chantaje. No es que no le quiera subir el alquiler, es que es un chantaje porque le dice, mira, yo te dejo vivir en esta casa, pero con vivienda turística me saco 2.500. Si tú me pagas los 2.500, yo te dejo vivir aquí. Entonces, el problema de fondo, o por lo menos no el único, porque creo que es bastante más complejo, y Patricia antes creo que lo explicaba muy bien, el problema de fondo, o uno de los principales, es la vivienda turística. Yo creo que hay que ponerle coto a esa vivienda turística, porque es la que está alterando el mercado inmobiliario en toda España, especialmente en las grandes ciudades. Es un problema complejo, Pablo, porque siempre a veces decimos que es un problema problema complejo. No es el único fenómeno. Ya, que no haya una única variable no lo hace complejo. Yo creo que tiene que ver con quién te posicionas. Esto es muy claro. Decías, por ejemplo, en realidad lo que sube los precios es la ley de la oferta y la demanda. En los derechos, esa no puede ser la ley. Cuando se trata de derechos, la ley no puede ser oferta o demanda, libre mercado que nunca se regula solo. Cuando hablamos de derechos, tiene que ser otro tipo de legislación, al margen incluso de esos modelos que movilizan que la oferta y la demanda dejen en vulnerabilidad a los que ya de por sí son vulnerables. Tiene que mandar esa regulación, que no es no la ley, oferta y demanda, sino dejamos, como está pasando con Josep, pero como está pasando con muchísima gente. Decía, Mariano en Vallecas, Antigua Massana esta misma semana, no es un caso aislado, es lo que está ocurriendo en muchísimas ciudades. Sí, pero Tiene que operar porque la otra gente regulación. quiere sacar máximo rendimiento y se va a la vivienda turística. Si se pone directamente un alquiler de 700 euros, como paga Josep, a mí, por ejemplo, digo que es complejo porque no es normal tampoco, y creo que coincidiremos todos, en que si tú tienes una casa en pleno centro de Barcelona de 4 habitaciones, con muchos metros cuadrados y que cuesta 1 millón de euros, no es normal que pagues un alquiler de 700 euros. Pues eso también estaremos de acuerdo. Ahí está la renta antigua, que genera unos derechos que a lo mejor se van quedando obsoletos, y eso es difícil regularlos. Pero hay otras cosas que hay que trabajar. Y la administración pública, por ejemplo, ha puesto el foco en el tope de los precios de alquiler, y se ha demostrado en el último año que eso no lo soluciona. Pero, sin embargo, sí hay que poner topes a que haya grandes entidades como la que tú denuncias, que compren edificios enteros y lo que hagan es expulsar a los residentes. Yo creo que ahí sí que hay que poner
hacer A mí me coto gustaría grandemente. conectar de nuevo con Patricia Suárez, presidenta de Asofin, porque ella conoce muy bien los momentos previos que se viven a un desahucio. Lo digo porque muchas veces lo tratamos como una cuestión de cifras. Los momentos, Patricia, antes de un desahucio, remueven durante días, remueven durante horas. Estamos hablando, miren, de Josep. Josep lleva 23 años viviendo en ese edificio y es un profe y tampoco paga una mensualidad pequeña, que está pagando 700 euros. Es decir, yo creo que Josep puede estar pagando bastante más de la mitad de su sueldo. Es un profesor y está esperando que llegue la comitiva judicial para desahuciarle. Patricia, tú conoces perfectamente cómo son los momentos previos a un desahucio. Cuéntanos cómo lo puede estar viviendo Josep y las personas que están esperando a la comitiva judicial. Pues Silvia, es un horror, es un horror. Yo creo que Josep lo está viviendo seguramente mejor que muchísimos otros casos en los que no tienen ese apoyo social y que no se está abanderando como es el caso de la Casa Ursola, y entonces él se puede sentir más acompañado. Pero en otros casos que son más solitarios, por decirlo de alguna manera, y en donde además pues hay otros elementos, como puede ser que tengas hijos o padres, abuelos, etcétera. Ahí ya no es los días previos, es desde el momento que tú dejas de pagar, desde el momento que te llega la carta diciéndote que te van a subir el alquiler y tú sabes que no puedes. Desde ahí tú sabes que empieza un calvario y un estrés en tu vida muy difícil de solucionar. Y luego, conforme se va acercando el momento y te van llegando las notificaciones judiciales y tú estás viendo que no tienes defensa posible porque legalmente la ley, todo esto hay que decirlo, por mucho que se esté hablando de los decretos antidesahucios, la ley ahora mismo a quien ampara es a Lyoness. A quien ampara es a Lyoness. Josep no tiene jurídicamente ningún instrumento para defenderse. Ninguno. Digámoslo claro, porque él mismo lo ha dicho, no está en los parámetros de lo que sería una persona vulnerable económicamente y que pueda acogerse a otra solución habitacional, a otra vivienda social. No puede, él no es vulnerable, tiene un sueldo. Por tanto, jurídicamente no tiene ninguna herramienta, ninguna. Y este es uno de los mayores problemas. Mira, Silvia, no es ninguna casualidad que en estos días, justamente en estos días, se está celebrando un congreso organizado por el Colegio de Abogados de Barcelona, de Madrid y de Málaga contra la ocupación. Ellos llaman ocupación a todo, tanto al inquilino moroso como al usurpador o como al allanamiento, y para proponer medidas legales que se aprueben en el Congreso para que esto no suceda. Es decir, por un lado tenemos, si me lo permites, una ceguera en el intentar articular legalmente que los desahucios sean lo más rápidos posibles, etcétera, sin darnos cuenta que es que detrás hay todo un problema, como decía un contertulio, de oferta y demanda, pero claro, es que la oferta y demanda con la vivienda, la oferta y demanda con el pan, imaginémonos que fuera con el pan de lo que estamos hablando, pues es algo que necesariamente tiene que haber unas reglas, porque el conflicto entre la propiedad privada y el derecho a poder vivir en un espacio independiente que es tu casa, tu hogar, pues es un conflicto muy serio. Y más, si me permites, le añadimos la otra derivada en un país como el nuestro, que se dedica al turismo, a los servicios y que ha visto en los centros de las ciudades la oportunidad para seguir dándole a la rueda del turismo a costa de expulsar a los vecinos de sus casas y de sus barrios. Yo es que miro la cara de Josep y digo, puede ser el profesor de mis hijos. Quiero decir que es un profe que es quien les está enseñando la vida, a estudiar, tal, y es que este señor tiene que estar enfrentándose a un desahucio en este momento que se va a ejecutar en cuestión de 20 minutos. Nosotros hemos hablado con la empresa que ha comprado ese edificio modernista en Barcelona. Es Lyoness Inversiones. Y lo que denuncia, dice, es la creciente inseguridad jurídica a la que se están enfrentando como propietarios del inmueble. En un comunicado, esta empresa critica que la justicia es lenta y que es la justicia quien no facilita a los inquilinos no vulnerables
que se abandone la vivienda y, por tanto, la tengan ellos, que son quienes han comprado ese inmueble. Laura. Bueno, yo creo que es la típica excusa de una empresa que sabe que en realidad lo que está haciendo es innombrable. Yo, como digo, está muy bien decir que son Liones Inversiones SL, está muy bien decir además que es Albert Ollé Bartolomé. Creo que hay que poner los nombres sobre la mesa. Y hay una cosa que ha dicho Patricia que me parece muy importante, que planteaba. Es una situación terrible en términos de salud mental, en términos de ansiedad, en términos... Es que no me quiero imaginar una situación así. Hay que ponerles rostro. En efecto, Josep puede ser cualquiera de nosotros, en realidad. Pero también es verdad que, digamos, ahora estamos pendientes de lo que está pasando con Josep. Estamos siguiendo lo que está ocurriendo, lo que puede ocurrir en 20 minutos. Estamos prestando atención y él está arropado por muchísima gente que está resistiendo ahí a hacerle frente a esta injusticia. Pero no es el caso de todas las personas. Y ahí es donde está la clave, la colectividad. Si no nos colectivizamos por el derecho a la vivienda, y por eso es tan importante lo que hace el sindicato de inquilinas, el sindicato de yogateres, las marchas multitudinarias que están ocurriendo en Málaga, también en Barcelona, también en Madrid, eso es muy importante. No estamos hablando de cifras, estamos hablando de la defensa de un derecho. Hace 3 ya, en 2022, ya querían todos los vecinos negociar como sindicato, como agrupación, como unidad con esta Liones Inversiones SL, este fondo terrible y lamentable. ¿Qué ocurre? No quisieron aceptar estas negociaciones, quisieron negociar uno a uno con los vecinos. ¿Por qué? Porque saben que uno a uno ganan. Y por eso es muy importante estar todas juntas en esto. Todas juntas es todas. O sea, todas las que están ahí, las que no pueden estar ahí, porque de lo contrario no hay mucho más que hacer. Bueno, conviene recordar que este problema, que yo creo que ha pillado un poco con el pie cambiado al PSC, está provocado o viene de la época de Ada Colau, que no creo que se le pueda decir mucho en contra de defender los derechos de los propietarios, y sin embargo es un problema que se generó con los comunes, que además pudieron ir al derecho de tanteo y retracto cuando se vendió el edificio y no fueron en ese momento, que acompañó a los servicios de inspección y solamente pudieron delimitar que no había ningún caso de acoso inmobiliario, y que solamente delimitó un caso en el que había vulnerabilidad, un caso de todo el edificio. Y en ese caso se les ofreció una vivienda y el inquilino no quiso irse. Disculpa, lo que quiero decir es que... Un momentito, es que está hablando ahora mismo el presidente Illa. Vamos a acercarnos en directo a Barcelona a otro punto, porque precisamente en este momento el presidente está presentando su estrategia con la que dice que quiere conseguir que de nuevo Cataluña sea el motor de España. A la Diputación de Barcelona, que nos acoge hoy aquí. Miren, hay edificios que tienen el poder de captar el espíritu de un país, de conservar entre sus paredes lo que lo ha hecho grande a lo largo de su historia para poder recordarlo siempre. Uno de estos edificios es el que hoy nos recoge. Estamos en la Escuela Industrial, en la antigua Fábrica Benlloch, levantada en el año 1870, en plena Revolución Industrial Europea. Una familia de Olot, los Batlló, se trasladó a Barcelona para crear una fábrica textil con la intención de competir con la España industrial. Bueno, continúa la intervención del presidente Salvador Illa. Toni, es una intervención que, claro, está provocando que se concentre en esa misma sala no solo todo el gobierno catalán, sino también representantes de la patronal, sindicatos, empresas venidas de toda España. ¿Qué se espera de esa comparecencia de ella, Toni? Mira, pues dicen desde su equipo que es sentar las bases decían aquí, de un modelo económico que ayude a Cataluña a recuperar el liderazgo. Yo creo que es interesante cuando hablan de esto de sentar las bases de un modelo económico, porque recordemos que una de las piedras angulares de esta legislatura va a ser la nueva financiación. Es decir, y además Pedro Sánchez se comprometió a ello y Salvador Illa se comprometió a ello. Es decir, en los acuerdos de investidura, tanto con Esquerra como con Junts, uno y otro se han comprometido a un nuevo sistema de financiación. Por tanto, él lo tiene que liderar desde las instituciones catalanas, porque ni Esquerra ni Junts no están en el gobierno, y lo va a tener que negociar con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de su propio partido. Es interesante lo que pueda decir hoy en cuanto a fijar esta posición de esas bases para un modelo económico, dice, que permita volver a liderar a Cataluña en el conjunto de España. Por tanto, te está diciendo, vamos a fijar un nuevo sistema de financiación bueno para Cataluña, pero quiere que esté en ese marco del Estado, ¿no? Yo creo que es interesante esta conferencia de hoy, a ver qué concreta. Toni, moltes gràcies. A vosaltres, bon dia.
Hasta luego, buen día. Ryanair anuncia que subirá el precio de los billetes si el Ministerio de Consumo no retira la multa de 179 millones de euros, una multa que le ha impuesto porque cobra equipaje de mano, Jero. El consejero delegado de la aerolínea ha criticado duramente de nuevo al ministro de Consumo, a quien le ha pedido que respete la libertad europea de fijación de precios y ha amenazado, como decimos, con subir el precio de los billetes en España si el ministerio no retira la mencionada multa. Bruselas ha abierto una investigación y, según fuentes comunitarias, las autoridades españolas disponen de un plazo de 10 semanas para responder al requerimiento de información que se les ha solicitado. Una vez que se reciba la respuesta de España, el Ejecutivo comunitario tendrá un plazo adicional de 10 semanas para evaluar la situación y decidir si se abre un procedimiento de infracción. No obstante, el mecanismo permite aplazamientos que pueden extenderse hasta un máximo de 9 meses para buscar una solución. El Ministerio de Consumo planta cara a la aerolínea y el ministro Busti Induy asegura que no se va a someter a sus presiones. Laura. Fuentes de consumo aseguran que el Ministerio está dispuesto a llevar hasta el final esta batalla ante cualquier institución o instancia, porque explican que no solamente están protegiendo a los pasajeros, también a las empresas que sí cumplen con la ley. Creen que es inaceptable que una compañía amenace con subir los precios, las tarifas, cuando se está actuando para defender a los consumidores, y dicen que no van a ceder ni a presiones ni a chantajes. Además, desde Consumo consideran que la legislación los respalda, aseguran que esa sanción a Ryanair se basa en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2014. En ella se dice que las compañías sí pueden fijar pesos, medidas del equipaje, pero no cobrar un suplemento por él. Dicen además desde Consumo que este tipo de prácticas abusivas, como cobrar por el equipaje de mano o pagar por sentarse al lado de un menor o de un dependiente, ha encarecido los billetes. Explican que en 2 años en España el precio ha subido un 64%, más del doble que la subida a nivel global. Y dicen además que si Ryanair quiere aumentar sus beneficios, no puede ser a costa de los derechos de los consumidores españoles. Así que, Patricia, Consumo impone una multa de 176 millones de euros a Ryanair y a otras compañías, a otras aerolíneas, y dice Ryanair que si la multa sigue adelante, que al final lo vamos a pagar los usuarios, ¿no? Porque lo que nos va a hacer es subir el precio del billete. Lo dice como si no lo hubiera subido antes. Como si no llevase años subiendo las tarifas a pesar de todo. Es decir, mira, yo, Silvia, aquí tengo que decir abiertamente y con toda contundencia que por fin hay un Ministerio de Consumo que está realmente velando por los derechos de los consumidores y porque se aplique la ley. Y en este sentido hay que decir que además la sentencia del TJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de la que tanto se habla, es una sentencia que viene de una denuncia contra Vueling, o sea, es una denuncia también española. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo dejó clarísimo, que tú puedes ponerle medidas a la maleta, que tú puedes definir el peso, el tamaño, lo que quieras, pero que no puedes cobrar por ello porque va implícito en el propio viaje. Es como, imagínate que mañana nos empezaran a cobrar por ponernos el cinturón de seguridad. Cuando es obligatorio, cuando forma parte del... no, ya, pero es que estamos así. Entonces, realmente es una locura. Yo espero que... Bueno, yo estoy convencida que Ryanair en realidad está elevando el tono cuando tiene un negocio muy bueno en nuestro país. Somos un país de turismo, somos un país en el que se vuela muchísimo y que, por tanto, esto no son más que amenazas que dudo mucho que lleguen a buen puerto. Y además estoy convencida que la Unión Europea, la Comisión Europea va a apoyar esta medida porque, como digo, es que se basa en la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahora, Patricia, subir las tarifas sí que podría. Si lo que no puede hacer es cobrar por el equipaje de mano. Pero claro, subir las tarifas sí que es legal subirlas, ¿no? En el caso de Ryanair. Puedes subirlas y el problema aquí es que, mira, empezaron esto de cobrar por el equipaje en cabina, no lo hacía nadie. Empezó a hacerlo uno y todas las low cost fueron detrás. Si empiezan a subir las tarifas, pues probablemente las demás sigan detrás. Pero también hay otra cuestión, que es una cuestión de competencia y que yo espero que el resto de compañías lo que hagan es, bueno, pues si tú, Ryanair, subes las tarifas, pues yo no las subo y así los pasajeros vendrán a mi avión y no al tuyo. Realmente yo creo que es un chantaje clarísimo por parte de Ryanair y de verdad que creo que no tiene ningún fundamento. ¿Cómo lo ves tú, Pablo?
Pues yo creo que toda esta estrategia al final se basa en dar unos precios base de billete que son mínimos, que a la gente le hace pensar que tiene capacidad para volar, para viajar, etcétera, que es tan barato que cómo no voy a comprar este billete, y cuando empiezas a avanzar en el proceso de compra y te acabas subiendo al avión, de lo que te decían que ibas a pagar a lo que pagas hay una enorme diferencia, con lo cual acabas palmando dinero enormemente. Entonces yo creo que aquí somos los consumidores los que tenemos que ser muy inteligentes. Creo que el ministro de Consumo en este caso obra muy bien. Si además se le falta el respeto y se le insulta directamente, pues evidentemente hace muy bien en no achantarse. Patricia lo explicaba muy bien, la sentencia del TJUE del 2014 dice directamente y literalmente que se puede considerar en un principio un elemento indispensable del transporte de los pasajeros y por consiguiente no puede ser objeto de un suplemento de precio, siempre y cuando dicho equipaje responda a las exigencias razonables relativas al peso y las dimensiones que ahí sí que tienen las compañías derecho a marcarlos, como decía Patricia. Lo que ya está. Entonces, creo que el ministro de Consumo en este caso hace muy bien, tratando de avanzar con unas multas que estaban anunciadas, no solamente para esta compañía, sino para varias, porque estaban haciendo cosas que no debían hacer. Ryanair busca un enfrentamiento directo, porque también recordemos que en el pasado ha utilizado los enfrentamientos como mecanismo de publicidad para darse notoriedad a la marca y para que la gente al final recuerde su nombre y vaya a su web. Y cuando vas a su web, insisto, tienes un precio de inicio que es muy barato, pero el precio final no merece la pena. Y sobre todo, el servicio que la gente dice que recibe en esta línea tampoco merece la pena. Yo nunca lo he probado, no puedo hablar de ello porque nunca lo he probado porque me niego directamente. Creo que es mejor comprar billetes, aunque te salgan un pelín más caros, de líneas donde sabes que te van a tratar mejor, donde no tienes esas sorpresas finales en los precios y donde al final estás contribuyendo a que haya un negocio que no solamente sea adecuado, sino que sea rentable y que da un servicio adecuado al consumidor. Bueno, de todas maneras hay gente que no puede elegir siempre pagar un poquito más, entonces yo sí he tomado Ryanair varias veces y justo comentaba con Ana que vamos, tenemos historias para ponernos a llorar, pero esa no es la idea esta mañana. Me parece que lo que está haciendo Ryanair es algo que, por cierto, hacen bastantes empresas, bastantes capitales privados que saben que pueden presionar de alguna forma las políticas que está implementando pues, un gobierno, en este caso este. Me parece muy bien que Pablo Bustinduy, como ministro, decida que en realidad estaba muy bien hacer ruido y hay que plantarse, porque eso era algo que originalmente en su marca, él integra, no estaba muy por la labor, pero también te digo que voy a ver si esto ocurre. Yo le deseo muchísima suerte a Pablo Bustinduy, porque esto en efecto creo que será un buen precedente para todos y para todas. Pero también es verdad que quiero verlo, porque me cuesta creerlo. ¿Por qué? Porque en este mismo gobierno he visto cómo le han torcido los brazos a quienes en un momento dijeron que se iban a plantar. Pienso en Óscar López cediendo las aseguradoras privadas para mantener a la maravillosa Mufasa, o en la misma Mónica García que dijo yo no estoy ni con unos ni con otros siendo ministra de Sanidad sobre ese tema. Ojalá sí que Bustinduy logre detener esto. Vamos a acercarnos a Barcelona porque ya saben ustedes que faltan 6 minutos ya para que se produzca el desahucio de Josep. Y Josep acaba de bajar y está hablando con la prensa. Vamos a escucharle. Estamos ahora esperando a que pueda hablar Josep. Está visiblemente, como veis, emocionado. Me parece que finalmente no va a hablar. Ahí le veis cómo se está marchando, acompañado pues de compañeros del sindicato que llevan apoyándole pues 3 años luchando para que no se haga realidad este desahucio. Como veis, ha salido ahora pues porque se siente muy arropado por todo esta masa de personas que estáis viendo aquí a las puertas de esta Casa Orsola. Dicen que es imposible el sindicato que hoy le puedan echar, que no contemplan que hoy pueda haber ningún desahucio. De hecho, hacia donde veis que se estaba marchando Josep, esta es la calle Consejo de Cientos, la que hace esquina con esta Casa Orsola, junto con la calle Calabria, que es donde nos encontrábamos nosotros, y todos los medios estamos aquí colocados a las puertas de esta casa. Vamos a acercarnos ahora rápidamente porque parecía que podían entrar por aquí, esa comitiva judicial, pero ahora es posible que estemos ahora pudiendo ver algunas novedades que están ocurriendo. Como decíamos, esta mañana estaba el síndico intentando mediar, no teníamos noticias hasta el momento y ahora nos ha llegado la comisión judicial. Observar lo que ocurre.
Eso es lo que decíamos, que todavía no estaba aquí, no hay presencia todavía policial, tampoco de esa comitiva, pero sí nos dicen que estarían ya llegando y que estarían llegando por esta calle donde ahora estamos. De hecho, cada vez había más tensión. El sindicato estaba indicando a toda la gente que está apoyando a Josep, que es la persona que quieren desahuciar y que estáis viendo ahora mismo en pantalla, pues pedían a todo el mundo que se acercara a las puertas de la Casa Orsola para que evitasen que pasase esa comitiva judicial que se esperaba, como digo, ahora a las 10:30. Por lo tanto, quedan 4 minutos de tensión, donde estamos viendo cómo todos los medios intentamos hablar con Josep, pero él parece que está ya saliendo por su propio pie de esta casa. Todavía no sabemos lo que está ocurriendo. Cuéntame, Silvia. Claro, es que estamos viendo que Josep parecía que en un primer momento iba a bajar para hablar con los periodistas. No sé si ha llegado a intentarlo, pero es verdad que nos comentabas que se le veía visiblemente emocionado. Y a esta hora pues faltarían ya 3 minutos para que llegue esa comitiva judicial, y en medio de toda la protesta, de la concentración de los vecinos y en medio de toda la cobertura mediática que está habiendo, le comunique el lanzamiento, es decir, le comunique que debe serle desalojado de ese edificio. No sé si en algún momento se ha podido plantear, Josep, que el desahucio podría quedar paralizado, Alba. Pues nos decían que sí, esa era lo que contemplaban desde el principio. Decían que estaban haciendo fuerza, como sabéis, desde ayer por la tarde, justamente para que no se produjese ese desahucio. Él confía en que nos dicen desde el sindicato de inquilinos que hay mucha gente aquí. Entendemos que también por eso él ha podido salir. Él sigue contemplando, pensamos, quedarse. Estamos ahora escuchando. No es el momento. Dicen que no es el momento ahora mismo. No sé por qué ha salido de casa. Está agobiado ahora mismo. Por favor, dejarle espacio. Por favor. A la vez nos están... Es que son momentos, decíamos, muy difíciles, Laura, porque son momentos en los que uno espera que le vayan a desalojar de su casa. Están viendo a Josep Torrent, es el primero de los vecinos que debería ser desalojado por esa orden judicial que se ejecutaría en cuestión de minuto y medio. Es un profesor, lleva 23 años viviendo en casa Orsola, paga 700 euros al mes de alquiler. La empresa que ha comprado el edificio podría subírselo a entre 2.200 y 2.600, triplicárselo. En fin, decíamos, Ana, que le vemos la cara y podría ser el profesor de cualquiera de nuestros hijos, ¿no? Sí, Alba, cuéntanos. Sí, veis ahora cómo se está ya marchando. Lo que nos han pedido es respeto, que no les sigamos, por lo que no lo vamos a hacer. No ha querido atender a los medios, os decía, visiblemente emocionado. Nos pide el sindicato que por favor nos centremos en esa zona. Es allí donde se espera que lleve la comitiva judicial. Como digo, esta es la calle Consejo de Cientos, la que hace esquina, el edificio que hace esquina con la calle Calabria. Es donde tenemos que estar ahora mismo, porque se espera que llegue ahora pronto esa comitiva judicial. De hecho, Josep se ha llevado a muchos medios con la atención de muchos medios con él, pero ahora posiblemente nos dicen que podría llegar la policía aquí. Recordemos que hay 5 personas que están en la misma situación que Josep. Él sería el primero de los inquilinos al que querrían desahuciar hoy, pero ya lo veis, ahora podemos ya mostraros otra vez imagen de la cantidad de personas que hay apoyando a este vecino, convocados por ese sindicato de inquilinos que hoy está mostrando toda la fuerza que nos insistían Alba. Ahora cuando estábamos viendo a Josep, nos insistían que estuviéramos tranquilos porque hoy no se iba a haber ningún desahucio. Dime, Silvia. Sí, es precisamente eso lo que te quería comentar, que dice el sindicato de inquilinos, que el desahucio, pase lo que pase, no se va a ejecutar hoy porque ellos quieren impedirlo, ¿no? Eso es, dicen que lo ven muy, muy difícil. Es cierto que nosotros estando aquí también vemos que sea complicado, pero todo puede pasar. Ahora ya sí son las 10:30, es el momento en el que deberían aparecer. Ellos dicen que el sindicato de inquilinos dice que hoy mismo proponen sentarse, confiando en que no se va a producir ese desahucio, que hoy mismo proponen que se sienten con ellos, que ya llevan 3 años luchando, que es la propiedad quien no quiere
negociar, pero que ellos no se van a rendir, que quieren conseguir una negociación colectiva. Sí han reconocido ante los medios de comunicación que la propiedad ha intentado hablar con cada uno de los propietarios, pero dicen que de esa forma pues iban a perder fuerza. Como veis, toda esta fuerza, esa negociación colectiva es la que quieren conseguir. Podemos seguir mostrando, pues es que hay muchísima gente. Nosotros ya hace rato que hemos dejado de ver la calle y básicamente el sindicato nos recuerda eso, que ellos están dispuestos a negociar de forma colectiva. Dime. Yo entiendo, Ana, el agobio que puede estar viviendo Josep, porque por un lado está viviendo unos momentos muy difíciles, ahora a esta hora le tendrían que estar comunicando el desalojo de su casa, y por otro, claro, pone la televisión, nos ve a nosotros, ve la expectación mediática que se está formando, ve que tiene mucho apoyo. En ese caso yo entiendo que se tiene que sentir afortunado porque efectivamente no todos los desahucios concitan tanto apoyo por parte de los vecinos o tanto seguimiento por parte de los medios de comunicación, pero claro, es un profesor, un profesor, entonces claro, dices, esto, si yo solo quería seguir viviendo aquí pagando 700 euros al mes, que tampoco es cosa pequeña, ¿eh? No, tampoco es cosa pequeña, pero si vamos a triplicar el precio o más, pues a ver quién puede permitirse eso con un salario medio, quiero decir. Ya no hablamos del mínimo, digo, de un salario medio que puede cobrar un profesor. Esto es la realidad que determina el hecho de que se aplaste la Constitución literalmente con un derecho de subsistencia, porque la vivienda es un derecho de subsistencia. O sea, hay derechos y derechos, el derecho a la propiedad, pero es que el de la vivienda, es que la gente no puede vivir si no tiene un lugar donde estar. Y es que no tener vivienda te impide todo, te impide el futuro, te impide el proyecto y lo único que te añade son ansiedades y problemas de salud mental. Derecho de subsistencia, son los primeros derechos. En este caso no hablamos de un derecho a la subsistencia, o sea, hablamos de una persona que puede pagar su casa, que de hecho la está pagando, que ha querido seguir pagándola pero no la han dejado porque le rescinden el contrato y que podría buscarse otra casa directamente, en cualquier sitio de Barcelona o casi cualquier sitio, porque como ha ido subiendo... 700 euros en pero, Barcelona. Bueno, 700 euros en Barcelona, en Madrid, en cualquier sitio es bastante normal. Habitación compartida, estamos a estas alturas. A lo mejor. Lo que quiero decir es que no es que sea expulsado, ¿vale? No es que sea una persona que no pueda tener una vivienda, que la puede tener. Yo creo que aquí estamos en otra cosa por encima, que es más importante, porque evidentemente el derecho constitucional a la vivienda está, pero luego hay que materializarlo y las administraciones públicas se hablaba tienen que del tratar de problema de la materializarlo. vivienda en general. Tiene que haber oferta. Se está priorizando el derecho a la propiedad, que no es un derecho de muy bien subsistencia. que no le asiste la ley actualmente. La reflexión que hay que hacer es, si no le asiste la ley, a lo mejor hay que cambiar cosas de la ley. Hombre, y luego, en segundo lugar, eso es lo que se si intenta, no le asiste la ley, aunque no le asista la ley, su situación es tremendamente injusta, porque tiene un sueldo, puede pagar su vivienda, a lo mejor está viviendo en una casa que no tiene el precio adecuado, evidentemente, al alquiler que está pagando, pero esa sería otra cuestión, pero tiene derecho a seguir ahí y no sigue ahí, hubiera seguido ahí de no ser porque hay una gran empresa que compra un edificio entero y lo que quiere hacer es, no especular, lo que quiere es forrarse a través de la vivienda turística. Y por eso yo antes decía, pero especulan porque suben los precios, provocan otras subidas de precios, provocan las burbujas. Límites a esa vivienda turística, porque si reducimos la vivienda turística, entonces habrá más vivienda en oferta. Entonces bajará directamente el precio. Es un problema. No es solo de eso, es mucho más complejo. A eso me refiero. Pero yo digo que esa me parece el grueso. Si redujéramos el tema de la vivienda turística, estamos viendo cómo hay fondos que directamente mantienen las casas fuera del mercado para esperar que vengan sujetos como los de Líderes Inversiones, insisto, Alberto Ollé, Bartolomé, y que beneficien a que en todo ese espacio el precio aumente muchísimo. Y claro que eso vulnera un derecho. O sea, triplicarte el precio de un lugar en el que tú estás viviendo hace 23 años es vulnerar un derecho. Porque obviamente con ese dinero a lo mejor puedes encontrar un techo en el que vivir. Pues, hombre, puestos a decir eso, Laura, podemos vivir debajo de un techo también. No, hay seguro soluciones por las que se puede ir por 700 euros, aunque no sea en el centro de Barcelona. Una habitación. Pero es evidente, ¿tú has visto, Laura, tú sabes cuánto cuesta? O sea, te lo digo porque, o sea, yo no sé si alguien aquí en esta mesa está en la situación en que ha intentado con 700 euros pillar un piso en alquiler en Madrid o en Barcelona. Bueno, hace 1000 años. Yo tengo muchas amigas que yo conozco, es imposible. Sí, yo conozco el caso. Evidentemente, no en el centro de Madrid, ¿por qué no vas a poder vivir en no en el centro? Vale, pero si este es un problema, Laura, que evidentemente lo has dicho, es muy complejo, pero que además están viviendo absolutamente todas las ciudades europeas, desde Lisboa hasta Berlín, pasando por París, por Londres.
Hay que elegir un modelo, en España es mayor que en todo el mundo, ha salido un informe porque es una potencia turística, claro. Excepto Viena, porque el ayuntamiento se compra las viviendas y las cede en alquileres y en alquileres sociales. Excepto el caso de Viena, el resto de las ciudades europeas han pasado exactamente por la misma situación que está pasando Madrid y Barcelona. Tenemos que elegir un modelo. Si queremos un modelo económico que se base en el turismo, que se base en el sector servicios y que intente que esas zonas o los negocios de esas zonas vivan del turismo, o queremos un modelo en el que se compren las viviendas, en el que los ayuntamientos compren los edificios y no dejar que las empresas privadas que tienen derecho a comprar sus edificios y luego tienen derecho... A lo mejor no deberían, son los propietarios. Bueno, pues entonces, evidentemente hay un problema de alquiler turístico en esta ciudad y en todas las ciudades europeas que hay que regular. Todas están ahora mismo en esa tesitura, regular los alquileres. Yo es que preguntabas